Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. ...21 grados en Montevideo, 9 minutos pasan de las 17 horas y es un buen momento para empezar el programa número 26 de la sexta temporada del Filósofo Ignorante. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marce? ¿Todo bien? Como dijo el tango, al menos en cuestiones de micrófono, mano a mano hemos quedado. Sí, totalmente. El día de hoy se trata de eso, si bien tenemos por allí a Sofía en el control de las imágenes y a Gabriela. Bueno, hoy toca hablar mano a mano porque hoy no hemos invitado a nadie. Nos hemos cansado de invitar gente. Sí, porque ya está cerca de diciembre, ¿viste? La gente ya está pensando en el budín. Sí, no quiere venir. Dulce. No quieren venir. Si no les ofreces un budín, un pan dulce y una sidra, todo no te eso, vienen. Todo eso. Y un turrón. No se puede. Y un lechón. ¿Sabés qué venía pensando, Diego, mientras esquivaba la pelusa de los árboles que parece nunca terminar? Venía pensando en todo lo que, en estos tiempos violentos y en todo lo que se le exige a la educación en cualquier plano. Cuando digo cualquier plano, no sé si notaste que, por ejemplo, hay cuestiones ligadas a cómo maneja la gente y siniestros en el tránsito. Educación vial tendría que estar en la escuela, teníamos que aprenderlo en primera escuela. Después cuando, no sé, cuando a la gente le dan estos préstamos horribles o hay 1 millón de personas en el clearing, ese tipo de cosas, educación financiera, la gente precisa de educación financiera, tenemos que ponerlo a la escuela, educación sexual, todo, parece que todo se lo encargamos a la escuela. ¿Qué te parece eso a vos? Y bueno, es un poco y un poco, ¿no? Uh-huh. O sea, de estas situaciones, no es por ponerme en Corea del Centro, pero ni Qué expresión que me gusta la de Corea del Centro. Me encanta. Me encanta porque sobre todo para un friki de la geografía me encantaría que existiera. Claro. En la Corea del Centro. Pero no, en realidad es ni eso, ni pelado ni con 2 pelucas. De alguna forma hay como una especie de... Justo en el momento donde más hay descreimiento, ¿no?, del sistema en todos sus aspectos, ¿no?, del Estado como tal y la escuela como una de sus patas representativas, es cuando parece que más se le achaca. Sí, es una contradicción de alguna manera. Sí, por un lado es una contradicción, por otro lado es algo así como... Primero, es algo así como que, bueno, no hacerse cargo de que hay alguna otra instancia que no sea la escuela, bajo la cual sea posible educar a las personas, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, educación vial, se supone que cualquier persona que maneja pasa por toda una instancia de aprendizaje, que hay clases obligatorias para manejar y ese tipo de cosas. Entonces pasamos a suponer por un lado que todos los otros agentes educativos, que los hay, no sirven para nada. Segunda cosa también, a mí, y esto ya es más arriesgado como hipótesis, a mí me da la sensación de que hay algo del tipo, bueno, que esto lo haga la escuela porque algo le paga. Sí, puede ser que sea eso. En esto de convertirlo todo en una excusa para mover capitales y si se gasta, porque siempre se dice que se gasta en eso, creo que puede ir un poco por ahí la explicación. Pero hay una cosa en la que sí yo un poco a veces reflexiono, es que no sé si la escuela, pero en algún lugar que nos hace falta mucha más educación ciudadana, por ejemplo, seguro. Yo a veces mirá el detalle, pero así, mega tonto que te voy a dar, pero cuando veo el supermercado, me indigno mucho cuando alguien, en un acto de creerse que está comprando en un supermercado vacío, donde no hay nadie más, por ejemplo, se pone a elegir algo, lo que sea, y obstruye completamente el pasaje. Sí. Te pone el carro ahí exactamente sin dejar pasar a nadie más. Pero aparte durante un rato, ¿no? Sí, claro. A veces, como diciendo, hasta que yo no elija a ver cuáles son las aceitunas españolas que quiero comprar, vos no vas a pasar. Y eso me parece que da cuenta un poco de la concepción de esa persona con los otros. Exacto. Yo vengo acá completamente ensimismado en mi tarea, sin concebir que hay otros, que no soy yo, que vienen a hacer lo mismo que yo y que yo no puedo obstaculizarles. Sí. Y es tremendo. Yo creo que eso refleja dos cosas, Dieguito. Por un lado, el fuerte individualismo que desde hace un buen tiempo impera
en nuestras sociedades. Creo que esto se ha visto cada vez más afectado desde los 90 hacia acá, en nuestras sociedades por lo menos. Pero además también en esto que vos hablabas de educación ciudadana, yo capaz que voy a ir un poquito más... iba a decir hilar más fino, pero no está bien hilar más fino. Voy a ir un poquito más allá, si querés, que es esto de lo que sí debe enseñar la escuela, pero no puede quedarse en eso, son virtudes ciudadanas. Y cuando vos tenés virtudes cívicas y lo tenés claro, podés manejarte bien en el supermercado, como decís vos, podés manejarte bien arriba del ómnibus, podés manejarte bien en el tránsito, porque convengamos que la mayor parte de las macanas que hace la gente no son porque no las conozca, sino porque básicamente son porque no le importan. Ahora, la escuela, ella sola en sí misma, respecto a las virtudes, lo esté haciendo o no lo esté haciendo, o esta educación ciudadana a la que se refería Diego con esa expresión, solita, sea que lo esté haciendo bien o no, es otra discusión, pero solita no puede. Y si desde los otros agentes que educan, aunque no nos guste cómo estén educando, y estoy hablando de los medios de comunicación en su absoluta variedad como la que hay hoy, porque ya no podemos hablar solo de radio y televisión, estamos hablando de los clubes de barrio, estamos hablando de los clubes deportivos, estamos hablando de la familia, la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay un esfuerzo mancomunado, a Diego le van a seguir trancando el camino del supermercado. El tránsito va a seguir estando como está, la gente, digamos, manejando y usando el teléfono celular, y van a haber episodios violentos, aunque de densidad menor todos los días, pero hoy queremos hablar de otro tipo de violencia. Arrancamos el programa, ¿te parece, Dito? Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo. Del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Sabés, Dieguito, que hace rato que quería hablar de esto en varios sentidos, y esto que tiene que ver más con la violencia que con la inseguridad. Si yo te preguntara si Uruguay es un país inseguro, ¿vos qué decís? Yo diría que no. Uh-huh. Yo diría que no. Eso en función de comparaciones. Y bueno, porque es imposible no hacerlo, primero ¿no? Tendríamos que discutir qué es la seguridad, ¿no? Y qué es la inseguridad. Pero para no entrar en eso, digamos, para ir como más al sentido común que cualquiera entendería por seguridad, y yo diría que no, y sí, que claramente es en un comparado con otros. Claro. Yo creo que cuando te hacen esa pregunta es imposible. Como decís vos, uno podría recurrir al concepto de inseguridad y ahí meterse en un lío sumamente empírico, que es cuando comía, a partir de, suponete, no sé, me imagino, a partir de qué cantidad de delitos
¿sí? Una ciudad se considera insegura o un país se considera inseguro, etcétera. Bueno, y es muy complicado, pero cuando al ciudadano común, como sos vos y como soy yo, nos preguntan ese tipo de cosas, no podemos sino comparar, ¿no? Entonces me parece que podemos establecer básicamente dos comparaciones, o comparamos con la región, si querés, o con otras partes del mundo, o comparamos con el pasado. Son las dos herramientas que tenemos. Comparar con el futuro no podemos. Y entonces allí como que de alguna manera me parece que esos dos caminos te dan resultados opuestos desde ese sentido común que vos decís. Yo estoy de acuerdo contigo. Si uno compara con otros lados, tenemos creo que la respuesta es no, y creo que si comparamos con el pasado, o bueno, siempre allí habría que seleccionar qué tipo de pasado y a qué le llamamos inseguridad también, a qué tipo de inseguridad nos referimos. Me parece que ahí capaz que la inseguridad cala un poquito más. Ahora, más allá de la pregunta por la inseguridad, si yo te preguntara si somos un país violento. Y de vuelta, creo que tengo que dar en la comparación, y creo que no, o al menos no más. Creo que somos más violentos, que somos más violentos que antes. Ahí en la variable temporal sí, pero porque me parece que también responde a un fenómeno que las sociedades son más violentas en general, y no vivimos en un tupper. Sí. Estamos interconectados por todos. Yo creo en ese sentido que las democracias del cono sur, en distintos grados, no están exentos de fenómenos que afectan a la casi totalidad de las democracias occidentales. Y cuando digo democracias occidentales me refiero a estas democracias que llamamos liberales y representativas. Tienen ciertas diferencias cualitativas y cuantitativas en términos de duración de los mandatos, de la periodicidad de las consultas electorales y bueno, también a los sistemas de representación. Pero las democracias occidentales suelen concebirse como democracias liberales y representativas. Y me parece que están afectadas, por un lado, por la desafección y el desinterés cada vez más, y por otro lado por la violencia. Las democracias suelen ser cada vez más violentas. Yo creo que Uruguay ahí tiene en cierto aspecto alguna ventaja que tal vez tenga que ver con esto de sentirnos muchas veces que estamos en el culo del mundo, o con esta cuestión de cierto ritmo cansino que todavía tenemos. Y me parece que todavía en términos de desafección, y en desafección me estoy refiriendo a, por ejemplo, la cantidad de gente que va a votar, y si nos comparamos con nuestros vecinos de acá enfrente nomás, tenemos una diferencia favorable. El desinterés, con el desinterés pasa lo mismo, y creo que con la violencia tal vez también, pero sin embargo la violencia se ha incrementado en casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y ojo, no me estoy refiriendo en este caso a la violencia simbólica, me estoy refiriendo específicamente a la violencia expresa, a la violencia física y aquella que se descarga directamente en contra nuestra como ciudadanos, como personas. Y te voy a poner tres ejemplos. Que claro, posiblemente del otro lado se me dirá que justo elijo ejemplos extremos, pero me parece que se trata de eso porque también a la interna de nuestra sociedad hay distintos grados de inseguridad y distintos grados de violencia. Hoy, antes de entrar al estudio, hablábamos, Diego, respecto a los barrios, ¿no? Y a las diferencias en esos barrios, y cómo la territorialidad hoy está representando directamente clases sociales y distintas formas de relacionarnos. Y en ese sentido, estos tres ejemplos, insisto, intentan por lo menos mostrar casos de la vida cotidiana, posiblemente no de todas las personas, pero que nos tocan de algún lado o de otro lado. Y me parece que la idea de partir de estos tres ejemplos tiene que ver con intentar responder o intentar poder pensar la pregunta de si vivimos democracias violentas o si estamos viviendo violencia en democracia, que no es la misma cosa. Milagros y Jimena eran dos mujeres
que en un estado que no debió ser otro que la desesperación y la angustia, buscaron ayuda a través de los canales habituales e institucionales que deberían funcionar para ellos. Se presentaron ante su mutualista pidiendo ayuda psiquiátrica, porque ambas estaban anunciando de un modo más o menos explícito que se querían quitar la vida. Por las dudas aviso que los casos de Milagros y Jimena son casos reales de hace relativamente poco tiempo. Ambas esperaron largas horas en las mutualistas. El especialista en dicha disciplina nunca llegó a atenderlas. Quiero recordar que en nuestro país los especialistas tienen 2 horas para llegar a la emergencia a atender, sea desde un cardiólogo hasta un psiquiatra. El resultado es que ambas se suicidaron. Una de ellas, víctima de una violación en manada cuando casi era una niña, lo hizo en la propia institución mutual. Se cansó de esperar, fue al baño, se suicidó. La otra se cansó de esperar y se fue. Su cuerpo fue encontrado unos días después en las aguas de las playas de Piriápolis. Estos casos podrían ser aislados si no fuera porque el suicidio es una especie de epidemia que nos azota cada vez con más fuerza. Caso 2, y este tal vez sea el más obvio de todos. Nuestros paseos por Montevideo tienen un paisaje cada vez más uniforme, y esto creo que a partir de la pandemia se vio con mayor crudeza. No es necesario que caminemos por el centro, aunque tal vez aquí en esta zona el número crezca, para observar ciudadanos cuyo símil hogar sean rincones de algún tipo de protección en las veredas que nos circundan. Un paisaje violento y que nos violenta. La gente en situación de calle está viviendo situaciones de violencia, pero que también abren desde lo sanitario, desde la situación relacionada con la basura, y también desde determinados hábitos y costumbres, abren grados de violencia hacia las personas que rodeamos su vida. Y también a nivel psicológico hace que nos preguntemos si nosotros no podríamos estar ocupando ese lugar en algún momento. Además de este segundo ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de Milagros y Jimena, la gente en situación de calle, no tenemos violencia clara. Hay una uniformidades aún peores que no se han generalizado todavía en nuestra ciudad capital, pero que vemos cada vez más seguido. En el correr de una mañana puede acontecer que niños y niñas de una escuela tropiecen con vainas de balas de fuego luego de una noche agitada en el barrio. Una de esas mañanas, antes de entrar a la escuela Ana Frank, y a su costado varias niñas y niños llegaron a juntar 345 restos de munición pesada al lado de la escuela. En Las Piedras, un docente del centro educativo Minga recuerda cómo con cierta normalidad, es decir, hablando en un lenguaje cotidiano, un niño le contaba: me dejaron un arma, tengo que cuidarla, pero tiene unas rapiñas arriba y capaz que algún muerto también. En Pinar Norte, acá nomás, Pinar Norte, 3 hermanos de 6, 9 y 16 años no concurren a la escuela desde hace un tiempo. Las más grandes de ellos tampoco lo hace a la ONG a la que iba a realizar talleres. Perdieron la escolarización, también los cuidados médicos y mucho más. La mamá de estos niños está en la cárcel. Su papá no tiene la tenencia legal y aparentemente lo que averigua este padre es que sus hijos quedaron a cargo de una amiga. Eso es lo que se le responde. No puede verlos, no los encuentra. La abuela, en visitas a la mamá de los niños, o sea, en visitas a la cárcel, descubre que esa no es la situación real. Los niños no están a cargo de ninguna amiga. Los niños están viviendo en una boca de pasta base, rodeados por personas extrañas, y son la garantía de que esa mamá no vaya a abrir la boca y decir nada que ponga en riesgo a los cuidadores momentáneos de sus hijos. La violencia contra niños, niñas y adolescentes se ha incrementado sensiblemente después de la pandemia. Al menos 46 menores de 15 años fueron baleados en el último año, 2 meses, perdón. Nadie lleva la cuenta de este otro registro. Aquellos niños y niñas que presencian balazos, otras violencias extremas contra sus familiares directos, otro clima y otro aire, opuestos a los que merecerían respirar cualquier niño o niña luego de decir de que ha atravesado esa etapa que se llama infancia. Estos 3 ejemplos violentos
las vidas que se fueron de Milagros y Jimena, las personas en situación de calle, la violencia contra niños, niñas y adolescentes en determinados lugares de al menos nuestra ciudad capital, pero creo que se extiende a nuestro país, y esto está recogido en un informe que hicieron los periodistas Bremerman y Urbix para el Observador en el correr de este año. Son ejemplos de lo que está sucediendo hoy y en democracia. ¿Quiere decir esto que esto sucede porque estamos en democracia? Yo creo que no. No sé si en dictadura sucedería. Seguramente sucederían otras violencias. Claramente sucederían otras violencias. Pero esto sucede en democracia, cuando buena parte de nuestras democracias han cumplido 40 años ininterrumpidos como tal. Ahora, acá hay 3 indicadores, me parece bastante claros, que podemos notar en estos 3 ejemplos. Quiero decir, 3 características en común que tienen estos ejemplos. En todos los casos se vulnera la libertad si la entendemos como libertad, como no dominación, y de eso hablaré después de la tanda. En los 3 casos se muestran situaciones de una bestial desigualdad social y económica, y en los 3 casos estamos frente a algo que conversábamos con Diego hace un ratito en la introducción, que es ante la ausencia de virtudes cívicas y también de virtudes privadas. La cuestión es, o una pregunta que nos podemos hacer, es si estas 3 características, libertad, igualdad y virtudes, no deberían estar presentes en una democracia que quiera ser una democracia republicana. Eso es lo que vamos a intentar responder en la segunda parte de este programa. Pero para dividir una parte y otra está la tanda, y a la tanda nos vamos a ir con una canción de Traidores que de alguna manera habla de esas cosas que pasan ahí donde está esa violencia que describimos, esa violencia que es física, no la de las redes. La de las redes es violencia simbólica que a veces se traslada a las calles, pero es en la calle donde está esta violencia, y escuchamos a Traidores con una historia de la calle vivida de cerca, puerta por puerta, una historia sin gracia que habla de un hombre muerto, desaparecido o algo así. No hay final feliz, no hubo
Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Susurros, rumor de autos, luces de ciudad. Música a las rocas. Todos los días a partir de las 10 de la noche. Acá, en Uniradio. Vida universitaria. Concurso fotográfico Miradas al Pastizal. El Instituto Nacional de Carnes y la Alianza del Pastizal invitan a participar del concurso Miradas del Pastizal, Ganadería y Biodiversidad. La propuesta busca retratar la riqueza natural y cultural del Uruguay rural. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre. Más información en udelar.edu.uy e inac.uy. MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus 3 ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad. Hola, ¿cómo están? Soy Luis Bogado, director del documental Sobrevivir la Música, que el próximo miércoles 19 de noviembre a las 21:15 horas se proyectará en la Cinemateca Uruguaya. Quiero invitarles a ver esta película que propone un recorrido por la historia del rock paraguayo desde sus inicios en la década del 60 hasta la actualidad. Esta proyección forma parte del Festival Atuporá y es la primera vez que la película se proyecta en Uruguay. Así que nos vemos el 19 de noviembre a las 21:15 horas en la Cinemateca. Saludos. Código IA, un programa realizado por estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación FICU UDELAR para explorar cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. Tercera temporada, ahora en nuevo formato de streaming por YouTube, Uniradio 107-7 y Código IA-FIC. Próximamente también en Antel TV, a partir del miércoles 26 de noviembre a las 20 horas. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. Seguimos en El Filósofo Ignorante, seguimos en este programa que hemos dado en llamar Violencia es Mentir. Seguimos hablando entonces de violencia en democracia o de una democracia violenta. Yo mencionaba hoy que acá tenemos problemas. A ver, quiero antes explicar por qué violencia es mentir. Violencia es mentir no porque, y creo que la canción de Los Redondos tampoco lo hace, no es porque se quieran minimizar los actos de violencia diciendo que la violencia real solo sea mentir, sino que la mentira es una forma de violencia. Y de algún modo nuestra democracia ha ido abandonando o en sus propios principios ha dejado de lado su definición etimológica, que es el kratos en manos del demos, es decir, esto es el control político, a lo que algunos le llaman poder o soberanía, en manos de la ciudadanía. Entonces, bueno, una pregunta que nos podemos hacer es cuánto participa efectivamente la ciudadanía de ese control o ese poder político. Segundo, vivimos bajo un formato de república y el republicanismo no solamente implica como tal, o la palabra república no implica solamente la separación de poderes, a veces es lo único que se recuerda de Montesquieu y el valor de las instituciones, sino que también implica cierto sentido de la libertad, cierta participación, cierto grado de participación ciudadana y también implica un ciudadano virtuoso, el ciudadano
que, entre otras cosas, es el que no le impediría a Diego la libertad de caminar en el supermercado. Que insisto en que parece un detalle, pero no es menor. Es una pena nunca haber compartido supermercado con Montesquieu. No, efectivamente. Yo creo que tendría que haber un Montesquieu en cada supermercado, por lo menos hablando por los altoparlantes y explicando ese tipo de situaciones, e incluso denunciando al señor que carece de la virtud cívica suficiente porque no deja pasar en la parte de los fideos del supermercado. Sí, pero está bueno todo esto que planteas, porque creo que lo que es ya bastante claro hace mucho tiempo es que lo que se está desquebrajando es el pacto, ¿no? El pacto social que hemos convenido, ¿no? De alguna manera, de eso, de qué entendemos que es habitar una comunidad, qué entendemos cuáles son nuestros valores comunes, qué entendemos por democracia, por república. Todo eso se está transformando hacia un lugar que no sé cuál es, pero que seguro parece ser muy distinto del que originalmente era. Sí, y te agregaría que en eso que podría adelantar esto como una cuestión de gusto personal, si querés. Yo sé que no depende solo del gusto y no es una cuestión estética, pero lo voy a expresar de esa manera. Te diré que se está transformando en algo que a mí no me gusta personalmente. Y te diría que agrego dos cosas a esto que mencionabas vos, de cierta transformación, o por lo menos de cierta tergiversación, o si quiero ser aún más soft en mi adjetivación, diría en ausencia de discusión del significado del concepto, y estoy hablando de de dos valores que se supone que guían a nuestra democracia, que son la libertad y la igualdad. Digo esto porque de a poco hemos ido asumiendo, y me parece que el ejemplo más extremo de esto es el viva la libertad carajo de Milei. Yo creo que en rigor, si uno lo ve abstractamente, ese viva la libertad carajo es algo con el cual podríamos estar todos de acuerdo. ¿Quién no va a defender la libertad como tal? El asunto o el lío es a qué nos referimos cuando hablamos de libertad, ¿no? Porque desde una concepción que tenga cierta simetría con lo que es la tradición republicana, la libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, punto. Es más, tampoco consiste exclusivamente en que nadie se meta en mi camino, ese camino que yo elegí. Para el republicanismo, la versión más clara de la libertad, o si querés, la versión con la cual yo estoy más de acuerdo, sería la libertad como no dominación. ¿Qué es ser libre? Libre significa no estar dominado por nadie. Es decir, que nadie te domine, no ser esclavo de ninguna persona. Hay quienes sostienen que las leyes dañan la libertad porque las leyes nos dominan. Entonces acá tenemos que establecer una distinción que a mí me parece muy importante. Y es esta distinción. Una cosa es ser libre de interferencias y otra cosa es ser libre de dominio. Está claro que las leyes interfieren en nuestra vida. Si cuando el semáforo me dice que no tengo que cruzar, me está limitando. Cuando hay un consejo de salarios que le dice al empleador que tiene que pagar un mínimo de 100 pesos, lo está limitando. Eso está claro. La pregunta es, ¿esas leyes lo que limitan en serio es la libertad o lo que representan es una interferencia en nuestro camino? Bueno, yo creo que esas leyes, en la medida de que las leyes que no sean arbitrarias, y esto es que hayan contado con nuestro consentimiento en algún momento, consentimiento que en nuestras democracias, por ser representativas, es indirecto, por supuesto, es decir, no somos nosotros, salvo en las instancias de referéndum que aprobamos o desaprobamos una ley, a las leyes le damos un consentimiento indirecto. Bueno, esto desde el republicanismo no representaría dominio. ¿Por qué? Porque el semáforo cuando no te permite cruzar, lo que está haciendo es está protegiendo tu vida, porque sos el eslabón más débil, en el caso del peatón, ¿sí? O en el caso del auto, está restringiendo su pasaje para garantizar la vida del peatón. De alguna manera, las leyes en este diálogo entre fuertes y débiles tienden, si están bien formuladas, diría yo, a proteger al más débil. ¿Por qué? Porque justamente no hay igualdad entre el fuerte y el débil.
Hay una discusión muy interesante que si yo hubiera sido una persona inteligente hubiera traído el audio para escucharla entre Juan Grabois y Milei antes de que fuera presidente. Y entonces allí Milei sostiene que el empleado y empleador tendrían que negociar libremente sin ningún tipo de intromisión por parte del Estado, y que si lo que ofrece el empleador es que el empleado muera de hambre, el empleado tiene todo el derecho a morirse de hambre o a negarse a ello. Bueno, ¿querés escucharlo, Marcelo? Pero me lo acaba de mandar Juan Grabois en este mismo momento. Pero por suerte tenemos a Juan en conexión directa con Diego, que nos permite escucharlo directamente. El planteo anarcocapitalista tiene una parte linda, que es la parte anárquica, digamos. Es la parte que me gusta. Es decir, una asociación libre de productores, ¿no?, es una maravilla como modelo social y sin monopolio de la fuerza, porque es libre. El problema es cuando deja de ser libre. ¿Y cuándo deja de ser libre? Cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día. O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. No, porque hay otras formas ¿Eso es opresivo? Hay otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza. Y eso, digamos, el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Y entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir que morirte si de querés hambre. morirte. Y claro, no, es que obvio. Yo no me quiero morir. Bueno, la libertad de morirse de hambre, la libertad que defienden ciertos liberales, no es la libertad del republicanismo, que justamente, como está defendiendo Grabois, no definiendo, sino defendiendo Grabois en esa discusión, esa es una situación de dominación y no de libertad. Cuando alguien lo que te ofrece es nada más que tu sustento y vos tenés que hacer cualquier cosa para sobrevivir, no estás en una situación de libertad, no importa si te están apuntando con un arma o no. De hecho, en los ejemplos que manejaba hoy en la introducción, Diego, cuando hablaba de la educación financiera que se le reclama a la gente porque agarra cualquier tipo de préstamo, yo no creo que la gente agarre cualquier tipo de préstamo solamente porque no sabe cuál es la tasa de interés y cómo se calcula, o porque los mínimos a pagar de la tarjeta desconoce que te acarrean deudas enormes. Yo creo que a veces toman esos préstamos porque si no, no pueden pagar la luz, o porque no tienen para comer, porque no tienen darle para comer a sus hijos. No es solo por falta de educación, porque en situaciones de desesperación haces cualquier cosa. Y en ese tren lo que no hay es libertad. Cuando la gente lo que tiene es una opción sola para poder seguir sobreviviendo, o dos, allí no hay libertad. Lo que hay es dominación. Entonces, estas situaciones que podemos ver, la situación de Milagros y Jimena, la situación de la gente en situación de calle, la situación de los niños y niñas que enfrentan la violencia a diario, están viendo privada su libertad como una dominación todos y cada uno de los días que han vivido y que están viviendo. Pero todas estas situaciones están atravesadas por una fuerte desigualdad, además. Y no estoy hablando de una desigualdad formal. Digamos que primero, que cuando defendemos la igualdad formal, que sería algo así como la igualdad ante la ley, yo quiero decir que es mentira. Quiero decir que es mentira. Quiero decir que no que defender esa igualdad formal sea mentira. Estoy diciendo que no es real que seamos iguales ante la ley. Que si alguien tiene el suficiente poder, por ejemplo, los militares que han sido juzgados por sus crímenes en dictadura,
han tenido el poder suficiente para contratar abogados y pagarles para que para que interpongan reclamos uno detrás del otro ante la Suprema Corte de Justicia para extender el juicio lo más posible. Y eso no lo puede hacer alguien que de repente recién salió de la prisión, o alguien que cometió un delito menor porque no tiene dinero. O sea que la desigualdad ante la ley también existe por cuestiones que no son formales, sino por cuestiones que son materiales, y la desigualdad socioeconómica es la de las más violentas porque afecta, entre otras cosas, el desigual acceso a la justicia, porque las penas suelen ser más severas cuando se atenta a la propiedad que cuando se atenta contra la vida, y de hecho existen penas más duras para quienes ingresan drogas a las cárceles. Las mujeres que hoy ingresan drogas a las cárceles, muchas veces no por su propia voluntad, tienen penas más duras que el que exportó toneladas de cocaína a Hamburgo, que ya hemos encontrado más barquitos con ese contenido en estos días. El problema es que la desigualdad social, desigualdad que pudimos ver en el caso de Milagros y Jimena. Si Milagros y Jimena hubieran tenido acceso a un psiquiatra privado, las hubieran atendido enseguida. Obviamente está más que claro en el caso de la gente que vive en situación de calle, o en el caso de las niñeces afectadas directamente por violencia, que muchas veces ligamos al narcotráfico, aunque no necesariamente. El problema es que esta desigualdad hoy la podemos definir como estructural, no es fruto de una crisis puntual. Y es la desigualdad que permite la distancia entre dormir en un barrio privado o en la calle, es la que permite a niños y niñas permanecer buena parte de sus vidas en medios de situaciones de violencia, o tener a su disposición medios y lugares para el cuidado, y es el tipo... tenemos que pensar un tipo de igualdad que nos aleje de esas vulnerabilidades puntuales para poder tener una especie de vulnerabilidad común, aquella que puede ser coincidente con la libertad como no dominación. Ahora, hay otra situación que subyace a estas situaciones de violencia, que es la ausencia de virtudes. Virtudes cívicas por un lado y virtudes privadas por el otro. Cuando me refiero a virtudes privadas, y esto es una discusión filosófica en la cual no voy a entrar, cuál es el límite de lo público y lo privado, no voy a entrar no porque no me guste, sino porque por cuestiones directamente de tiempo. Las virtudes privadas son las que de repente hacen a que Diego sea un buen o mal operador, o un buen o mal periodista, si querés. Yo puedo decir que Diego, en ese sentido, es un tipo virtuoso en el sentido privado. Es un virtuoso de su profesión. No es evidentemente, y yo no sé ni quiénes son esas personas, y obviamente puede haber condiciones que hayan atentado contra eso, pero no es el caso de los psiquiatras de las mutualistas que tenían que atender a Milagros y a Jimena. Si esos psiquiatras hubieran estado en tiempo y hora y hubieran llevado adelante su tarea, tal vez hoy el cantar habría sido distinto. No puedo estar seguro de ello, pero por lo menos hubiera habido posibilidades de que la situación fuera otra. Claro que hoy por hoy el cascoteo de las virtudes privadas, no solo respecto al trabajo de un psiquiatra o de un operador o periodista como Diego, o comunicador como Diego, sino el de un docente, por ejemplo, son virtudes que están cascoteadas por determinadas condiciones, algunas impuestas por condiciones materiales, o a veces son excusas que nos permiten decir, bueno, dado que me pagan esto, yo solo me limito a hacer esto otro, o en un curso donde tengo, no sé, más de 50 alumnos, no puedo corregir de la misma manera que lo haría si fuera un grupo de 20 personas, y eso hace que descienda nuestra virtud. Porque en última instancia, la virtud es una noción posicional, es decir, es siempre relativa a cierta tarea
o función, se conecta con la finalidad de un objeto en cuestión. Es decir, uno es virtuoso respecto a algo, y esto tiene que ver con el ejercicio de ese algo en condiciones de excelencia. Es decir, ese es el máximo de la virtud. Bueno, está claro que hay cosas que nos alejan de ello por el ritmo que vivimos, por las condiciones materiales en las que vivimos, y podemos poner toda una serie de etcéteras al respecto. Pero esto se complica todavía más cuando las que son afectadas son las virtudes públicas, las virtudes cívicas, es decir, nuestras virtudes ciudadanas, aquello que hace al desarrollo de la ciudadanía en condiciones de excelencia, todo allí donde está en juego lo político y donde se ponen en juego, si se quiere, los intereses comunes que tenemos para nuestra vida social. Ahí es cuando aparece la pregunta de si en tantos ciudadanos apuntamos al bien común o si lo que perseguimos exclusivamente es nuestro interés personal y privado. Desde un punto de vista republicano, insisto, un ciudadano virtuoso lleva adelante su ciudadanía con el telos, es decir, con la finalidad de el bien común. Podemos ponernos a discutir en qué consiste el bien común y estaríamos horas hablando de ello, pero de algún modo tiene que haber algo que nos pueda conectar, más allá de que, como decía Diego hoy, esto se ha ido perdiendo en nuestras sociedades, ese tejido que nos conecta con los otros y que hacen que una sociedad no sea una mera agregación de individuos, sino que hay elementos comunes que tienden a que podamos pensar a esa sociedad como una comunidad. En mi lectura, las virtudes cívicas pueden dividirse en 5 áreas, en las cuales luego le podemos encontrar un montón de subdivisiones, y no lo vamos a discutir ahora, pero me parece que son esenciales para que podamos pensar en otra comunidad que empiece a pensarse y a sentirse como libre de determinados grados de violencia. Y estoy hablando de la responsabilidad y el compromiso con la cosa pública, el sentido crítico, la apertura al diálogo, la tolerancia radical y la solidaridad. Podemos abrir esta lista a un montón de elementos más, como decía. Ahora, las virtudes privadas también tienen su lugar. ¿Por qué digo que también tienen su lugar? Porque también tienen que ver con la democracia. Hay una persona a quien quiero mucho que una vez sostenía, creo más acertada, una estrategia de continuidad entre las virtudes personales, las privadas, y las públicas. Cuanto más comerciantes deshonestos, ingenieros y médicos desaprensivos, electricistas chapuceros, abogados inescrupulosos, estudiantes facilistas y profesores demagogos tengamos, más probabilidades habrá de que existan políticos, jueces y sindicalistas corruptos, y peor será la vida de todos. Yo creo que esta frase de Graciela Vidiela, que reitero es una persona que quiero mucho, cuando dice vida de todos se está refiriendo a la vida democrática. Entonces, nuestras virtudes privadas, primero que actúan en consonancia con aquellos cargos en donde efectivamente se juegan las virtudes cívicas, las virtudes públicas, y segundo, que hacen a esa vida común. Y defender la democracia no puede ser un cliché, no puede ser un costumbrismo que hemos asumido. A mí realmente me molesta mucho que cuando aparecen cuestionamientos a la democracia, o cuando nos preguntamos en qué tipo de democracia queremos vivir, aparezca inmediatamente el fantasma de que vos querés entonces construir una dictadura. No, bueno, esta no es la única democracia posible, pero además, si la democracia no está directamente imbricada con la mejora de nuestras condiciones de vida o con nuestra participación en ella, bueno, hay pocos motivos para defenderla. No es casual que el último informe del Latinobarómetro
muestre que 1 de cada 4 latinoamericanos se declara indiferente al tipo de régimen político. O sea, hay 1 de cada 4 latinoamericanos que perfectamente podría vivir en una dictadura. No es casual que la gente apoye a Bukele, que lo haya votado el 85% de la gente. Podemos poner allí sobre la mesa, sí, que se recortan las garantías, que hay muchos periodistas que no pueden ejercer su profesión en El Salvador, bla, 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 bla. Pero hay mucha gente que no tiene problema en apoyar a Bukele porque le mejoró una de las condiciones fundamentales de su vida. ¿Estoy diciendo que es necesario un Bukele para eso? No. Estoy diciendo que festejo lo que hace Bukele, de ningún modo. Estoy diciendo que la democracia también debe garantizar la libertad y la igualdad para conectarse directamente con nuestras vidas. Y parte de eso tiene que ver con, o colaboraría con, la eliminación de cierto tipo de violencia. Estas democracias que vivimos están atravesadas por la violencia, pero porque se ha alejado completamente de su sentido etimológico. Violencia es mentir. Y violencia es mentir porque nos llenamos la boca hablando de libertad, pero después queremos eliminar del mapa y del escenario político a nuestro adversario diciendo zurdos van a correr, porque nos llenamos la boca hablando de la igualdad como si fuera solo una cuestión formal y sin querer tocar la bestial desigualdad que en términos relativos por primera vez en la historia, o por primera vez desde lo que se mide, es sumamente bestial en términos de que el 1% de la población tiene más que el 99% de la población restante, y lo que nos cuesta discutir, tocar a ese 1% es tremendo, y como ejemplo tenemos nuestro caso, el caso del 1% al 1%. Sí, y además que creo que una de las grandes como derrotas sociales o de la comunidad que construimos, que yo siento que tenemos, es que lo naturalizado que ya empieza a estar eso de que no exigir por una distribución de la riqueza. Esto que vos decías recién, ¿no? Tan evidente, tan que rompe los ojos, o que a muchos y muchas nos rompe los ojos, de que con eso que hay una minoría que ya tiene otra que por demasía, ¿no? Ya es una acumulación carente de todo sentido pragmático, y sin embargo sigue habiendo tantas y tantas millones de personas con las necesidades básicas insatisfechas, y sin embargo pareciera que justamente la distribución de la riqueza es uno de esas cuestiones que se dejó de hablar, porque ha ganado esto de que bueno, ahora te lo tenés que, de la meritocracia, de que todo va a depender solamente de lo que vos hagas. Y ahí hay una clara un claro ejemplo de cómo se ha ido socavando, ¿no? Esa noción de comunidad, esa noción de que lo que le pasa al de al lado también tiene que ver con lo que me pasa a mí, y de que somos, pareciera en definitiva, si no todos puntos separados sin ninguna conexión. Que haya permeado tanto y calado tan profundo esa concepción, da cuenta de procesos muy profundos de transformación. Sí. Comparto completamente, Dieguito, y te diría que es más, esa distancia con el otro se va transformando en una crueldad cada vez mayor. Es decir, ya no es solo no me importa, sino que es a veces el festejo, la celebración de que golpeen a un jubilado, que lo repriman en una marcha, o a discapacitados, o que un presidente se burle de un discapacitado, por ejemplo. Sé que no son ejemplos corrientes los que estoy poniendo, y que tal vez ese presidente o estos casos sean casos extremos, pero son cosas que pasan y hay gente que le festejan. Y a mí me parece que esta alusión que vos hacías a la meritocracia, justamente, ¿no? Que es lo que es justamente una especie de ideología, y de ideología vamos a hablar la semana que viene, adelanto, también con Diego, ideología y fútbol. Es una visión ideológica que además se basa, o parte de la misma, oculta buena parte de la información,
bajo el entendido que el mérito se basaría en cierto nivel de talento y esfuerzo, ocultando que buena parte de quienes integran ese 1% tienen lo que tienen por el peso que tiene la herencia en la vida de las personas. Es decir, ni Donald Trump, ni Jeff Bezos, ni Elon Musk hubieran llegado hasta donde están si el punto de partida hubiera sido el mismo que el de Diego, el de mío, el de Gabriela o el de Sofía. Y me gustaría cerrar para que se vea lo difícil que es la situación. Estamos viviendo un momento en que es harto difícil sostener ciertas esperanzas, aunque lo hacemos, ¿no? Porque hoy, y por qué traíamos como nombre del programa Violencia es mentir, porque el nombre de la canción que sostiene Violencia es mentir, una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, es Nuestro amo juega al esclavo. Y hoy nuestro amo juega al esclavo. ¿Ubicás a Bertie Venegas Lynch, Diego? Sí, lamentablemente lo ubico. Bueno, entonces es un diputado argentino que es algo así como el profeta liberal para Milei en Argentina, y es el hijo de otro Venegas Lynch, que... Otra que casta, es así. No, claro, efectivamente, que es también un prócer de la libertad, que son los dueños de la universidad que le dieron el doctorado a Milei, que no lo tiene en realidad, tiene un doctorado, un honoris causa, ¿no? Que es maravilloso eso. Y Venegas Lynch, en determinado momento afirma que a los ricos los están masacrando. Cuando él se preguntaba retóricamente por qué hay que cobrarles impuestos a los ricos, él sostenía: a los ricos los están masacrando. Entonces, bueno, si nos creemos ese punto de partida, ahí tenemos una ciudadanía que no es virtuosa porque es capaz de tragarse cualquier pastilla. Igual la esperanza está, la esperanza queda, pero evidentemente la solución no pasa por esto que dicen los estómagos en esta canción, sino que va a pasar justamente por el contemplar ciertas virtudes, por defender la libertad y también la igualdad, porque la solución no es vivir de espaldas, la solución no es resignación, la solución no es salir a matar gente. Qué fácil es negar todo futuro, qué fácil es sentirse el centro del mundo. Se va el filósofo ignorante. Gracias, Dieguito, por este diálogo. Vamos arriba, estuvo espectacular. Los estómagos, la solución. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilia. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Juan Martín García, Gabriela Lambert, Sofía Tenconi, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Traidores y Los Estómagos.